Hola y bienvenidos. A ver, pensemos en los símbolos que definen a una nación. Su bandera, su escudo, su himno. Casi siempre nos parecen algo eterno, ¿no? Algo que siempre ha estado ahí. Pero ¿y si en realidad contaran una historia mucho más profunda y, bueno, mucho más conflictiva de lo que nos imaginamos? Hoy vamos a desentrañar una de esas historias. Y justo esa es la pregunta que vamos a explorar. ¿Puede la letra de un himno nacional funcionar como una especie de llave? Una llave para abrir un capítulo de la historia que quizás hemos olvidado o por lo menos simplificado demasiado? La respuesta es un sí rotundo. Y para hacerlo, nos vamos a enfocar en solo dos estrofas del himno hondureño. Con eso vamos a ver cómo se puede reconstruir un momento fundacional, ese encuentro tan violento entre el viejo y el nuevo mundo. Pero, a ver, para entender por qué llegaron, primero tenemos que entender por qué se fueron de Europa. A finales del siglo XV, lo que empujaba a España a lanzarse a lo desconocido no era solo un espíritu de aventura, no, era una necesidad económica y política muy, pero que muy real. Tratemos de imaginar la España de esa época. Era una potencia que estaba cambiando a toda velocidad. Estaba dejando atrás el viejo sistema feudal para meterse de lleno en lo que llamamos el capitalismo mercantil. Venía con la moral alta, después de la Reconquista, pero tenía un problemón comercial. Necesitaba de forma urgente abrir nuevas rutas y encontrar nuevos mercados para que su economía no se estancara. Y es aquí donde aparece un personaje que todos conocemos, Cristóbal Colón. Lo interesante, según los documentos que tenemos, es que no lo veían solo como un marinero, sino como un hombre científico de la época. Su teoría, esa idea de que la Tierra era redonda y que al otro lado del Atlántico tenía que haber más tierras, pues fue la que convenció a los reyes católicos para financiar un viaje que prometía ser el negocio del siglo. Y ojo que este concepto es la pieza clave para entender todo lo que pasó después. El capitalismo mercantil era, digamos, el motor del mundo en ese momento. La idea no era solo descubrir por descubrir, sino encontrar rutas, mercados y recursos para acumular capital y, por lo tanto, poder. Era una carrera para expandirse, y nadie quería quedarse atrás. Ok, ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla. Pensemos por un momento en la gente que ya vivía en lo que hoy es Honduras. Para ellos, la llegada de esos barcos con velas blancas y una cruz en el centro no era ninguna oportunidad de negocio. Era una visión extrañísima y, como se vería muy pronto, aterradora. Los documentos de la época son súper claros en esto. Los habitantes locales no tenían ni la menor idea de que esos barcos traían consigo algo que iba a destrozar sus vidas para siempre. La esclavitud, la explotación inhumana y su integración a la fuerza en un mercado mundial que no entendían. Dos mundos que estaban a punto de chocar, y de la peor manera. Bueno, y ahora pasamos a la siguiente etapa, porque, como era de esperar, después del descubrimiento vino la conquista. Y claro, con la conquista, inevitablemente, nació la resistencia. Y tanto el himno como la historia apuntan a una figura clave: Lempira. Se le presenta como el gran prototipo, el símbolo máximo de la defensa de la soberanía. Él fue, en esencia, la personificación de la lucha de todo un pueblo por su libertad. Pero esto es crucial que lo entendamos. Lempira no estaba solo. Para nada. Su resistencia, que por cierto duró 6 largos meses, fue en realidad la culminación de un esfuerzo colectivo. El documento menciona a otros caciques, como Copangalel, Sincumba, Pisacura. Todos ellos también lucharon. Fue un movimiento de resistencia muy amplio. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué fracasó la resistencia? Pues esta imagen lo resume perfectamente. Era una lucha totalmente desigual. Por un lado, tenías a los indígenas, que defendían su tierra con una valentía y un coraje increíbles. Pero por el otro, estaban los españoles, militares profesionales, con armas muy superiores y con estrategias de guerra mucho más avanzadas. La resistencia fue heroica, sí, pero inútil ante esa superioridad militar. La muerte de Lempira fue un punto de quiebre total. Marcó un antes y un después. A partir de ese momento, la historia de toda esa región cambiaría para siempre. Se abrió un capítulo completamente nuevo y muy, muy largo. 1536. Grábense bien ese año. Con la derrota final de Lempira, se da el pistoletazo de salida a la dominación española en la región que hoy conocemos como Honduras. Es el fin de la resistencia organizada y el verdadero comienzo de la colonización. Ya con el camino libre, los españoles pudieron ocupar el territorio, imponer sus leyes, su cultura, su religión y empezar a saquear los recursos de esas tierras. Y ojo, no fue un simple cambio de gobierno, fue la imposición de un sistema totalmente nuevo, construido sobre las ruinas del anterior. Y este nuevo régimen no fue cosa de un par de años, Duró 3 siglos.
¡300 años! 3 siglos en los que se fue consolidando un sistema de dominación, se impuso una nueva cultura y se explotaron sin piedad los recursos y, sobre todo, la mano de obra local. Y aquí está el meollo del asunto, la base económica de todo este sistema, su injusticia. El vencedor siempre ponía las reglas del juego, y una de las reglas principales era que el trabajo de los indígenas, todo lo que producían, simplemente no se pagaba. Era un sistema diseñado para el único beneficio de la potencia colonial. Y todo esto que hemos visto nos trae de vuelta al punto de partida, al himno, a esa canción con la que una nación decide contarse a sí misma su propia historia. Y así, de alguna manera, el círculo se cierra. Lo que empezó como un viaje de negocios, una búsqueda de nuevos mercados para un imperio en expansión, terminó convirtiéndose en una conquista sangrienta y en 3 siglos de dominación. Y todo ese drama, toda esa historia, está ahí, condensada y recordada para siempre en las estrofas de un himno nacional. Y esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Si toda la historia de la conquista está grabada en la letra de este himno, ¿qué otras historias de conflicto, de resistencia, de dolor, se esconden a plena vista en esos símbolos que vemos todos los días? Quizás valga la pena empezar a escuchar con un poquito más de atención.